Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto, como siempre, poder estar con ustedes para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Alabo a Dios por sus vidas, alabo a Dios por su cuidado, por su presencia con nosotros. Así de que, hermanos, vamos a orar antes de dar inicio a la clase de este día. Y pues bienvenidos. En los próximos 30 minutos, vamos a estar viendo aspectos bien importantes que nos van a ayudar a entender un poco más en profundidad y en detalle lo que es la obra del Espíritu Santo, de dónde viene el Espíritu Santo, por qué fue enviado el Espíritu Santo y para qué fue enviado el Espíritu Santo. Así de que son 3 aspectos que vamos a ver relacionados con lo que es precisamente el tema de esta ocasión, que es acerca del Espíritu Santo. Así de que, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedir de Dios la dirección y que lo que podamos aprender en este día sea realmente beneficioso para nuestras vidas. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este día por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tus cuidados. Gracias, Padre, porque nos has guardado. Gracias, Padre, porque ya a nivel general las cosas están mejorando y todo eso es obra tuya. Te alabamos por ello. Gracias porque durante todo este tiempo difícil tú has estado con nosotros y nos has guardado. Te queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, que vamos a estar estudiando tu palabra. Vamos a ver un tema súper importante que es la obra del Espíritu Santo. Padre, abre nuestra mente y corazón para que lo que tú quieres que aprendamos en este día realmente sea de beneficio para nosotros y para honra y gloria tuya. Gracias, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de este día, como decía, es la lección número 6 y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como idea central de esta clase, es el Espíritu Santo magnifica la obra de Jesús. El Espíritu Santo magnifica la obra de Jesús. Cuando vamos a ver más adelante, vamos a ver de que el Espíritu Santo fue enviado para dar testimonio de Jesús. Ahora, como forma de introducción, hoy en día, pues todo se ha vuelto muy impersonal. Dice el escritor, y es cierto, que los tutoriales o los videos en YouTube se han hecho muy famosos ahora con toda la tecnología que tenemos, y todo el mundo trata de vivir vidas independientes. Ya no es como lo de antes, que había una interrelación entre personas, había una dependencia de unos con otros. Siempre todo el mundo buscamos ayuda de unos de otros para poder hacer ciertas cosas. Hoy en día todo el mundo se cree autosuficiente, todo el mundo cree saberlo todo el mundo cree tener toda la información, todo el conocimiento, y pues como que se toma la actitud de que no se necesita o no nos necesitamos unos a otros. Entonces son vidas realmente muy independientes, muy egoístas, muy separadas. Cada quien vive su vida como le parece, cada quien hace lo que le parece, y todo el mundo, pues como digo, cree tener todas las respuestas a todas las interrogantes que la vida presenta. Pues ese no es el caso con nosotros como cristianos. Si acaso ese síndrome nos está llegando a nosotros o ya nos llegó, tenemos que tener cuidado, porque nosotros, como hijos de Dios, somos dependientes de Dios. Dice la palabra que sin Cristo nada podemos hacer. Y es necesario que nosotros tengamos bien en cuenta eso de que necesitamos a la ayuda, el socorro, la sabiduría de Dios para hacer cualquier cosa. Y eso se llama pues vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por otro lado, en la vida como cristianos, en la vida en la iglesia, pues necesitamos también ser dependientes unos de otros, ayudarnos mutuamente, socorrernos mutuamente, estimularnos al amor, dice Pablo, unos a otros. Entonces, nuestra forma de vivir es, de acuerdo a la palabra, es y tendría que ser totalmente diferente como la vive el mundo. Lo que pasa es que estas corrientes, tarde o temprano, terminan también arrastrando a la iglesia, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Pues bien, la porción bíblica de este día, en la que está basada la lección, es en el capítulo 15 del libro de Juan. Juan capítulo 15, vamos a leer primeramente versículos 26 y 27. Luego después vamos al capítulo 16 y vamos a leer versículos del 7 al 15. Comenzamos con el
con los primeros versículos del capítulo 15, versículos 26 y 27. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Luego el capítulo 16, versículo 7 en adelante, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas son palabras del Señor Jesús, ya cerca de ser capturado, juzgado y posteriormente crucificado. Ya a este momento Jesús empieza a hablar ya más claramente con los discípulos. Ya Él les ha hablado claramente de que es necesario que Él muera, que Él sea crucificado, pero que también les dice de que al tercer día resucitará para que se cumpla la Escritura. Entonces acá ya el Señor Jesús está hablando, como digo, claramente con sus discípulos y les dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Consolador no vendrá. Y les está hablando del Espíritu Santo, el Consolador, alguien que va a venir, como decía alguien, no el hecho de que Jesús les diga va a venir el Consolador o va a venir el Espíritu Santo de Dios para estar con vosotros y los guiará y les guiará a toda verdad y los capacitará, no era como quien dice un plan B, como queriendo decir, bueno, el plan A pues no funcionó del todo porque Jesús iba a ser crucificado, iba a ser muerto y todo eso. No, el hecho de que Jesús hable de que iba a venir otro igual o un Consolador, el Espíritu Santo de Dios, era sencillamente parte del plan original, parte del plan maestro de Dios para la reconciliación del mundo consigo mismo. Entonces no era un plan B, el hecho de que, bueno, la cosa aquí no salió como pensábamos, pero viene el Espíritu Santo y Él como plan B, pues entonces no. La venida del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo era sencillamente parte del plan original, que era llevar a los pecadores a los pies de Cristo. Entonces tenemos que entender eso bien. Ahora, el libro de Juan fue escrito por Juan, obviamente, entre el año 80 y 90 después de Cristo. Y la idea del libro de Juan, o el tema central del libro de Juan, es a través de todo lo que Jesús hizo, todos sus milagros, todo lo que Jesús hizo era para dejar bien asentado y que la audiencia entendiese o que entienda de que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Ese es el tema central del libro de Juan. Y obviamente que habla también claramente de la muerte y resurrección de Cristo, porque con la resurrección de Cristo, Dios Padre estaba certificando, estaba aceptando el sacrificio único y de una vez por todas de Cristo en favor de la humanidad. Entonces el libro de Juan es súper interesante. Si ustedes pueden, hermanos, de repente tomarlo como plan de lecturas diarias, se van a dar cuenta de que el libro de Juan es un libro que el enfoque principal es mostrar de que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios mismo. Habla de la encarnación, habla de que, o sea, todo eso que tiene que ver con la deidad de Cristo, Juan lo expone y lo explica en una forma magistral. Entonces es importante que entendamos eso también al momento de leer el libro de Juan. Ahora, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Como primera pregunta, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Bueno, pues mis hermanos, lo veíamos ya en la lectura que hicimos,
El rol del Espíritu Santo es, dice, guiarnos a toda verdad. Cuando hablamos del pueblo de Dios es guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo tiene un rol súper importante en la vida de nosotros como cristianos porque es el Espíritu Santo quien va a abrir nuestro entendimiento para que entendamos la palabra de Dios, para que entendamos su voluntad, para que entendamos todo aquello que humanamente hablando no se pudiese entender. Es por medio de la ayuda del Espíritu Santo que nosotros podemos entender la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Dice, Él los guiará a toda verdad. Por eso que el Señor les dice, en los versículos anteriores que leímos, que dice, hay muchas cosas que yo los quisiera decir, dice, le dijo Jesús a sus discípulos, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador que yo voy a enviar del Padre a vosotros, Él os guiará a toda verdad. Él los va a capacitar. Él los va a dotar de poder para que podáis realmente testificar de mí. Porque dice, el Espíritu Santo viene y va a testificar de mí. También ustedes, dice en la porción que leímos, van a testificar de mí porque ustedes han estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo va a testificar de Jesús, de mí, de Jesús, porque es parte de la Trinidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, hemos estado juntos desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ustedes también van a testificar de mí porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, el rol del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, capacitarnos a nosotros como hijos de Dios, iluminarnos para que entendamos la palabra de Dios, que de otra forma no se puede entender, no se puede comprender el mensaje que Dios ha dado en su palabra para nosotros. Sencillamente digo, sin minimizar la obra del Espíritu Santo, sino que sencillamente con palabras mayúsculas, es por medio de la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos entender la palabra de Dios. Eso con respecto a nosotros los cristianos, pero para el inconverso, el Espíritu Santo va a hacer la labor de convencimiento, porque va a dar testimonio al corazón y a la mente del inconverso de que Cristo es el Salvador del mundo, de que Cristo es el Hijo unigénito que fue enviado para perdón de nuestros pecados. Esa es la labor del Espíritu Santo, ese es el rol del Espíritu Santo. Ahora, decíamos un momento que el Espíritu Santo magnifica la obra de Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra magnificar? Hacer grande, exponer en grande. Eso es magnificar. Cuando usted agarra una lupa y pone una letra chiquita, esta letra chiquita se magnifica, se hace grande. ¿Por qué? Porque la lupa hace que la letra se vea grande. Los lentes que yo tengo, yo los utilizo para leer, porque si yo no tengo estos lentes, la Biblia que tengo, letra pequeñita, ya con los ojos naturales ya no podría leer. Entonces necesito lentes y esto tiene bueno, se magnifica, se hace más grande la letra. Esos son los lentes que me recetaron para leer. Entonces la obra del Espíritu Santo es algo similar, magnifica, hace visible, hace grande la obra de Cristo. El rol del Espíritu Santo es magnificar la obra de Cristo. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda ver, que todo el mundo pueda entender. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que tú llegaste al conocimiento de Dios, mi hermano? ¿Cómo fue que yo llegué al conocimiento de Dios? Mediante la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien hace que nos demos cuenta que por medios nuestros nosotros no podemos alcanzar salvación. Es el Espíritu Santo quien nos dice, que nos enseña, que nos muestra que es necesario que nos reconozcamos pecadores y que nos apropiemos del sacrificio de Cristo para poder ser salvos y que nuestros pecados sean perdonados. Esa es la labor del Espíritu Santo. Dice el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio cerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué importancia tiene la obra del Espíritu Santo en la salvación? ¿Cuál es la importancia de la obra del Espíritu Santo en la salvación? Bueno, lo acabo de mencionar. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos
hace entender de que somos pecadores y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo quien despierta en nosotros el deseo, la necesidad de buscar a Jesús como medio de salvación. Es el Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento para que entendamos y comprendamos qué significa o qué fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado y que nos demos cuenta de que necesitamos recurrir al medio de salvación que Dios ha provisto, que es Jesucristo mismo. Ahora, el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús y el Espíritu Santo nos capacita para proclamar a Jesús. Dijo Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos capacita, no solamente para entender la palabra, sino también para ser testigos eficaces de Jesús, para poder proclamar la obra de Jesús a favor de los pecadores. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos va a capacitar para que podamos proclamar el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, el centro es Jesús. Jesús, nuestro Salvador. Eso es la médula del Evangelio. Porque acordémonos en Hechos, ¿qué pasó con los discípulos en el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo? Pedro, que había negado a Jesús 3 veces. Pedro, que a veces siempre andaba metiendo la pata, respondiendo a veces así, alocadamente. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, específicamente sobre Pedro en este caso, dice que Pedro se levantó y empezó a hablar con denuedo. ¿Y qué pasó? En el primer sermón de Pedro se convirtieron alrededor de 3,000 personas. Luego después, en segunda ocasión, 5,000. En cuestión de días, a la iglesia que recién estaba arrancando, recién estaba iniciando, tenía ya 8,000 miembros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y capacitó a los que Dios había encomendado la labor de llevar el Evangelio. ¿Te das cuenta de la importancia de la obra del Espíritu Santo en la vida nuestra? La importancia de la obra del Espíritu Santo en el proceso de la salvación. Es importante. Ahora, ¿cuántos de nosotros pasamos muchas veces desapercibidos de la obra del Espíritu Santo? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas basadas en nuestra capacidad, en lo que yo sé, en lo que yo conozco, en lo que yo soy. Pero con Dios no funciona así. Tenemos que depender de Dios y tenemos que hacer uso de los recursos que Dios nos ha dejado. Y en este caso específicamente estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que Dios nos ha dejado, es lo que Dios envió para que continuásemos o para que llevásemos a cabo la obra que Dios dejó o que nos encomendó que hiciésemos, que llevásemos el Evangelio a todas partes del mundo. Una pregunta más. ¿Es posible arrepentirse del pecado sin la obra del Espíritu Santo? ¿Es posible arrepentirse del pecado sin la obra del Espíritu Santo? No. La Biblia lo dice. Dice que Él convencerá, convencer Él y os lo enviaré, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Dice el versículo 7, del 7 al 11. Convencerá al mundo de pecado. El versículo 8. Convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, dice. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces es imposible que alguien se pueda arrepentir de sus pecados sin la intervención del Espíritu Santo. Esa es la labor, la obra del Espíritu Santo. Convencimiento, convencernos de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador.
que necesitamos reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, es imposible arrepentirse del pecado sin la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital porque aplica a los pecadores la obra salvadora de Jesús. El Espíritu Santo es vital porque convence a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio. O sea, la obra del Espíritu Santo es vital. Es por eso que siempre se dice de que nosotros no tenemos que preocuparnos a la hora de compartir el Evangelio, porque es el Espíritu Santo quien hace, es Dios mismo a través del Espíritu Santo quien hace la obra. Nuestra labor es compartir el Evangelio, compartir el mensaje. Quien se encarga de si hay o no hay fruto es Dios de acuerdo a su voluntad. Es la obra del Espíritu Santo que va a determinar. Nuestro trabajo es compartirlo, nuestro trabajo es hacer la labor que Dios nos dejó. Y lo demás es Dios quien se encarga con todos sus recursos, el Espíritu Santo, todo lo demás. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice el versículo 12, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os dará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Otra de las cosas del Espíritu Santo es que Él ha venido para glorificar a Jesús, para glorificar al Padre. Él dice no va a hablar de su propia cuenta, sino que va a hablar lo que oye. Lo que oyere, eso os hará saber. Y una nota súper importante es de que dice de que cuando él venga, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él dice, os guiará a toda verdad. Porque es el Espíritu de verdad, es Dios mismo. Dios mismo. Entonces es el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Y cuando nosotros leemos el Evangelio nos damos cuenta de que aún ya Jesús ya estando ya prácticamente ya crucificado, los discípulos miraban todo aquello que estaba sucediendo con dolor, pero sin darse cuenta en ese momento de que era realmente el cumplimiento de todo lo que Jesús le había dicho. Era el cumplimiento de todas las profecías concernientes de Jesús que estaban en el Antiguo Testamento. Aún después de la resurrección, cuando dice que estaban ya pescando con Pedro, que es despuesito de ahí, Dios confirma a Pedro. Ellos todavía no se daban por enterados de todo lo que había pasado. Ellos empezaron a realmente entender todo en su totalidad, al menos lo que tenían que entender en ese momento fue cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés y se les abrió la mente, el corazón, los ojos espirituales y empezaron a entender exactamente todo lo que Jesús les había dicho. Porque Jesús les dijo, cuando el Espíritu Santo venga, dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y lo que ahora no entendéis, ni podéis sobrellevar, lo entenderéis y lo sobrellevaréis cuando el Espíritu Santo venga. Porque también les va a dar poder. Poder para soportar la persecución. Poder para poder soportar los ataques del enemigo, de los fariseos, de los escribas, del mundo secular. La capacitación del Espíritu Santo es completa. Muchas veces nosotros patinamos en la vida espiritual, en la vida como cristianos, porque no estamos dependiendo de Dios. No estamos no estamos haciendo uso de los recursos que Dios nos ha dado. No estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Al contrario, a veces lo contristamos. Y Pablo nos exhorta a que no contristemos al Espíritu Santo. En otras palabras, que lo dejemos actuar libremente en nosotros, para que Dios haga su voluntad en nosotros. Y entonces vamos a tener vidas más fructíferas. Vamos a ser más hacedores de la palabra y no solamente oidores. Eso es lo importante. Esa es la tremenda obra del Espíritu Santo.
Ahora, ¿por qué es importante comprender la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante comprender la obra del Espíritu Santo? Bueno, sencillamente, hermano, es importante comprender la obra del Espíritu Santo porque nos damos cuenta que no estamos solos. Nos damos cuenta que tenemos un tremendo recurso a nuestra disposición para poder realmente llevar vidas agradables delante de Dios, que de otra forma no pudiésemos. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo para el cual fue enviado. Es así de simple. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo para el cual fue enviado. Y tenemos que, en vez de contristarlo, darle libertad de que Él se mueva en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo guía a la verdad. El Espíritu Santo señala a Jesús. ¿Cuál es la tarea más importante del Espíritu Santo? ¿Cuál es la tarea más importante del Espíritu Santo? Yo diría que, bueno, la más importante es guiar al pecador a los pies de Jesús. Porque ahí estamos hablando del ensanchamiento del reino de Dios. Que el Espíritu Santo los guíe al conocimiento de Dios y que los convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que vengan a los pies de Dios, de Jesús. Pero igual de importante también es la obra en nosotros, capacitándonos y guiándonos a toda verdad, iluminándonos para que entendamos su palabra. Eso ya entraría en la otra parte de la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas. Tarea en el campo del discipulado. Esa es también la labor en nosotros ya como después que nos convenció y que somos hijos de Dios, nos capacita para que entendamos los tesoros y las profundidades de su palabra. Ahora, como forma de conclusión, ¿de dónde viene el Espíritu Santo? Viene de Dios mismo, es Dios mismo. ¿Para qué? ¿Para qué fue enviado? Para guiarnos a toda verdad, para consolarnos, para capacitarnos. El objetivo, capacitarnos para poder hacer la obra de la expansión del reino de Cristo, la obra de la proclamación del Evangelio, la obra de glorificar al nombre de Jesús, la obra de testificar, de dar testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa es la obra del Espíritu Santo. Proclamar las buenas nuevas de salvación, y tenemos que exaltar a Jesús con todo lo que tenemos. Debemos de proclamar las buenas nuevas de salvación y debemos de exaltar a Jesús con todo lo que tenemos. El Espíritu Santo nos ayuda a todo ello. ¿Te das cuenta, mi hermano, qué tan grande recurso Dios ha puesto en nosotros? Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará, no lo enviará. El Espíritu Santo vino para dar continuidad a lo que Jesús había iniciado. Ese proceso, esa labor, ese plan de redención, de reconciliación del hombre para con Dios, Jesús vino, lo presentó, habitó entre nosotros, murió, resucitó y ahora la palabra está sentado a la diestra de Dios Padre, como testimonio de que Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo como único, de una vez para siempre, a favor nuestro. Eso es lo lindo. Ahora todo eso, el Espíritu Santo viene y lo hace, lo revela, lo magnifica, para que todos lo entendamos y de esa forma podamos también nosotros proclamarlo. Así que, mi hermano, yo te invito a que demos gracias a Dios por enviar el Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros, que es la garantía de nuestra redención total. Es las arras, dice Pablo, es la garantía. El Espíritu Santo nos ha sellado, dice Pablo, dando a entender de que somos propiedad de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, y eso nos hace propiedad, hijos de Dios. ¿No es lindo, hermano?
Como puedes ver, mi hermano, son clases que ya habíamos visto en otras ocasiones, pero que ahora, viéndolo de una perspectiva más práctica, sencillo, digámoslo así, pero práctico, es echar mano de esos recursos que Dios ha dado. Y verás como tu vida va a ser mucho más fructífera, tu vida va a ser mucho más gozosa. ¿Por qué? Porque vas a estar dándole espacio, lugar al Espíritu Santo que trabaje en tu vida y con tu vida, para bendición de otros que están a tu alrededor y para honra y gloria de Dios Padre. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Ha sido un placer nuevamente poder compartir con ustedes una clase más. Yo pienso que ya luego ya vamos a estar reuniéndonos ya pues casi normal. Y no sé hasta cuándo vamos a continuar pues con la clase así de forma virtual. Pero mientras que no se decida de otra forma, para mí siempre será un placer y un gusto poder estar con ustedes por 30 minutos, 35 minutos, estudiando y compartiendo la palabra de Dios con ustedes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y hasta la próxima. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y te damos gracias por este momento, por estos minutos que nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, tu Espíritu en nosotros y con nosotros, para guiarnos a toda verdad, para capacitarnos, para poder llevar a cabo, Señor, esa obra que tú nos has encomendado de llevar el Evangelio, de dar testimonio de ti, de magnificar, Señor, tu obra, tus maravillas, Padre bendito. Gracias, Señor, gracias por el Espíritu Santo. Permite, Padre, que pueda haber libertad en nuestras vidas hacia Él, para que pueda trabajar en nosotros, para que nos pueda guiar, que nos pueda capacitar. Padre, que en vez de contristarlo, podamos darle libertad de que pueda trabajar en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Padre bendito, por todos esos bellos recursos que nos has dejado, que nos has puesto a nuestra disposición. Y Padre, ayúdanos con Él mismo, con el Espíritu, a poder, Señor, echar mano de ello y así poder agradarte aún más y más. Bendito seas, quédate con mis hermanos, bendíceles, guárdales, prospérales en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.